Buenos días, hoy tocaremos el tema migraciones del campo a la ciudad, causas y consecuencias. Emigrar es la esencia del darwinismo, la búsqueda de la supervivencia aún por encima de tus arraigos. Alba Coduti. Uno de los factores sociales más vertiginosos y en consecuencia más traumáticos para la identidad cultural es el desplazamiento social. Este es un generador de procesos transculturizadores que, siendo a la vez destructores de cultura, tienen un extraordinario poder de creación. Y como todos, nuestro país ha vivido innumerables migraciones hacia las urbes. Sin embargo, ninguna tan brutal como aquella iniciada en la década de los 80 del siglo pasado y que concluyó a principios del presente siglo. Pero no podemos dejar de observar que como proceso migratorio, el despoblamiento del campo comenzó en el Perú en la década de los 40. Prueba de ello, el siguiente cuadro. Cuadro que muestra cómo la población nacional rural se ha reducido desde las 2/3 partes del total de la población en 1940 hasta representar solo la 1/4 parte de la población en el año 2007 y hasta la 1/5 parte si consideramos el censo del 2017. Entonces, y debido a este criterio observacional, tendremos que realizar una revisión causal que nos llevará a la comprensión de este fenómeno que viene reconfigurando nuestra sociedad y que por un lado viene defenestrando nuestra milenaria cultura incásica y a su vez creando esta nuestra cultura más propia, la cultura chicha. Causas de la migración del campo a la ciudad en el Perú. El economista Gustavo Yamada, autor del libro Migración Interna en el Perú, al ser consultado por la periodista de Andina Susana Mendoza sobre el motivo por el que suceden las migraciones, responde: ha ido variando en el tiempo. En los últimos años se orientó hacia el empleo y el ingreso. En segundo lugar, a las condiciones sociales de calidad de vida, en términos de acceso a servicios básicos como educación, agua, saneamiento y salud. Se puede ver que el lugar de destino de los migrantes es mejor que el de sus lugares de origen. En tercer lugar, y ya es inexistente, la migración forzada por terrorismo hace casi 2 décadas. La gente escapaba hacia zonas en donde no necesariamente iban a estar mejor económicamente por este motivo, indicando que las principales causas por las que las familias deciden migrar vienen a ser económicas, puesto que desarrollando la respuesta del autor tenemos que la empleabilidad disminuida por la falta de oportunidades en el campo es el factor por que las familias emigran buscando mayores ingresos. La mejora de calidad de vida lograda en las urbes debido a la inversión en infraestructura social permite mayor acceso a salud y educación, logrando con esto mejores oportunidades económicas para las nuevas generaciones que accederán a educación y por tanto mejores empleos, mostrando además que la violencia política acaecida en el país de las 2 últimas décadas del siglo XX llevó esta decisión migratoria al límite en que se tuvo que sopesar sobre los demás bienes la propia vida. Por su parte, el doctor José Matos Mar, en su estudio Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, encargado por la UNESCO en el año 1990, luego de un sesudo análisis entiende que el problema de la migración tiene sus orígenes sociales en la desigualdad en que el siglo XIX deja al campesinado, ya que la República otorgó a los criollos descendientes de españoles el monopolio del dominio económico y político, mientras los indígenas quedaron en condición de ciudadanos disminuidos, pobres, discriminados y deprimidos. A partir de esa comprensión, plantea como causas de la migración los siguientes hechos históricos sociales. La industrialización de la costa, ya que a la vez
Los préstamos privados, las inversiones inglesas y las primeras inversiones norteamericanas permitieron desarrollar en la costa norte y central los enclaves del petróleo y el azúcar, y con ellos la necesidad de mano de obra para la floreciente industria nacional, que en su mayoría se asentó en la Lima de inicios de la década de los 40. La usurpación de tierras por parte de los gamonales a comunidades de la sierra y la selva, pues si bien las inversiones extranjeras dinamizaron la economía por el auge de la lana y otros productos, los gamonales ampliaron sus haciendas, arrebatando tierras comunales a los indígenas y arrinconándolos a los peores lugares. Y también en la selva, donde por el caucho los indígenas de la selva, que hasta el momento no habían sido afectados, fueron sometidos a explotación y muerte. El vertiginoso incremento demográfico, que pasó de un 1.6% en 1876 a 3% en 1940 y luego a 5.5% en 1966, causó el incremento poblacional en las reducidas y pobres comunidades, y el mantenimiento de los tradicionales sistemas de poder no podía contenerse más. Es entonces que ante la encrucijada solo cabían dos caminos: un reordenamiento profundo de la tenencia de la tierra o una masiva migración que aliviara dichas tensiones. Y al no haber respuesta del Estado, sino en mantener las estructuras sociales imperantes, la suerte del campesino ya estaba echada. Entonces, y solo faltando el destino, entró a tallar un último factor: el auge de las exportaciones y el crecimiento de las importaciones multiplicaron la demanda de manufacturas. La revolución industrial nos pegó con todo, y las ciudades costeñas reforzaron las tendencias migratorias, para lo cual jugó un papel decisivo la miseria campesina y la difusión en el medio rural de información sobre los relativos elevados niveles de vida de la capital y demás ciudades. Por último, pero no por ello menos importante, para apreciar este como un estudio apropiado, no puedo dejar de lado al factor de la violencia política, o distraerlo en un simple análisis de conservación de bienes como la vida por sobre bienes materiales. Debemos partir del entendimiento de que este periodo histórico en el Perú, en concordancia con los conceptos vertidos por la Convención de Ginebra de 1948, se ha sufrido una guerra interna, ya que las dos fuerzas en conflicto fueron generadas en el propio seno nacional, más allá de que el término sea recusado por la acción jurídica que manifiesta oposición terminológica, ya que al llamarle guerra interna, los sediciosos tendrían que ser tratados como guerrilleros y por tanto permitiría la posibilidad de ser tratados como prisioneros de guerra o presos políticos, y así ser sometidos a leyes distintas a las civiles para ser juzgados. Hago esta aclaración ya que por ser este un documento fundado por y para estudiantes de Derecho, debo indicar que este es un debate grandemente polarizado en los tribunales nacionales, defendiendo los menos su calidad de presos políticos y los más su calificación como criminales comunes. Si bien el conflicto armado surge como, refiriendo a la doctora Mariel Villazán Cervello del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la tentativa mejor organizada de crear un Estado comunista totalitario en América Latina, no debemos dejar de observar. Los investigadores que trabajaban en Ayacucho no se dieron cuenta del proceso en preparación desde los años 70 por la predominación de la visión andinista o neoindigenista que coloca a los andinos fuera de la historia moderna, por lo que el proceso que buscaba enfrentar al poblador andino contra el blanco no fue advertido por el Estado, y aunque como vimos antes, trata de responder la problemática del campesino, de cambio de estructura o migración, esta llega un poco tarde en tiempo histórico, siendo que el Perú de los 80 ya había resuelto la encrucijada y se encontraba en el dinámico proceso de poblar la periferia de las grandes ciudades de la costa. Entonces, acrónico, tenemos un sendero que no ilumina la ruta migratoria del campesinado y su discurso a los jóvenes universitarios de Ayacucho a eliminar el orden antiguo para que pueda nacer el orden comunista, tal vez correcto, no lo sé.
carece de valor para solucionar la problemática del indio, ahora desplazado. Y así, disonante, nació el terror, de la mano de la debilidad de las estructuras administrativas de la nación y de la democracia, así como la pobreza y el abandono de las poblaciones rurales. Mientras tanto, al otro extremo, las Fuerzas Armadas siguieron el mismo camino ideológico y separaron la sociedad en terroristas que hay que eliminar y colaboradores. Esta guerra que tuvo al poblador rural al medio de dos fuegos es la que obligó a que el proceso de migración hacia las ciudades se acelere, y como es lógico, con esta aceleración el proceso perdió todo atisbo de orden y el caos, el desorden y la miseria marcaron la última etapa de la urbanización del Perú, etapa que el Perú formal aún hoy se niega a entender en su total dimensión y por lo tanto trata hasta la actualidad de desligarse de la problemática del hoy poblador urbano marginal, tan cerca de Palacio, pero tan lejos de sus pensamientos. Y queda necesaria la pregunta: ¿cuánto tiempo necesitaremos para crear una comunidad realmente nacional, incluyendo todas las regiones, que esté dispuesta a reconocer, aceptar y enfrentar la verdad y las consecuencias de la guerra civil de 1980 al 2000? Consecuencias de la migración del campo a la ciudad en el Perú. El proceso migratorio en nuestro país reconfiguró la nación para transformarla en poco más de medio siglo de un pueblo serrano a una nación mayoritariamente costeña. Esta transfiguración nacional trajo consigo múltiples consecuencias que reconfiguraron y vienen reconfigurando aún hoy nuestro país. Cuando hablamos de Lima, no podemos retirar de nuestras mentes a la barriada, al pueblo joven, al asentamiento humano, conceptos que poco a poco fueron construyéndose en nuestro imaginario. No podemos alejar de nuestra mente una tonadita chacalonera en una pollada, o el cómo la faena baja de los Andes y comienza a reconstruir Lima. Esta Lima alejada ya de aquella de tranvía y criollismo que al día de hoy ha dejado de existir. La migración causó un incremento notable en la explosión demográfica que se manifestó en un nuevo tipo de asentamiento humano denominado barriada, que se constituirá en el estilo dominante de crecimiento de todas las ciudades del Perú. Estas barriadas son el resultado de la ruptura de la legalidad y es el punto de partida del fenómeno de la informalidad, que luego se hará extensivo a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, consecuencia de la migración es el surgimiento de ese Perú informal que se ha enquistado en todas nuestras relaciones sociales. Así como es lógico, el migrante es portador de sus propias tradiciones y formas de organización. Estas, al chocar con el orden sindical y el estilo de vida de la ciudad industrial, funden nuevas propuestas de bohemia y organización, por lo que en las barriadas se reproducen formas de organización comunales, añadiéndoles características reivindicativas sindicales que dan lugar a las asociaciones vecinales. Así también, el arte se moderniza y el yarabí, con su melancolía, se hace chicha y cumbia para acompañar las abstracciones del terreno de antaño. Entretanto, en las ciudades se detuvo el desarrollo industrial. Este se debilitó día con día a causa de la violencia interna y a la agudización hacia 1980 de la crisis de la deuda latinoamericana, hasta el punto en que comienza a llamársele la década perdida. Y sin duda el resultado es una realidad urbana también en crisis, en la que se debe inventar un espacio económico propio, y con él la economía informal, esa, la del ambulante, la del cachinero, que tiene que trabajar para sobrevivir en esta nueva realidad, pero también la del emprendedor pujante que se la suda día con día. Es esa, la nueva economía peruana abriéndose paso, al margen de modelos y recetas, y señalando rumbos inéditos, pero apropiados a la realidad. Aquí, de la década de los 90, es que surge el Perú de las microempresas, que tanto estudio socioeconómico tiene en el mundo actual, y se remarca como un ejemplo de empuje para el mundo entero. Al otro lado de los Andes, el campo no ha tenido la tranquilidad necesaria para desarrollarse adecuadamente.
debido a la dejadez u olvido de los gobiernos que decidieron no mirar más allá de la costa, error que aún hoy nos pasa la factura. Porque somos poseedores de un país de extraordinario potencial agrícola, pero lánguidos de desarrollo agroindustrial que mantiene a nuestro agro desprovisto de oportunidades para constituirse en una alternativa a la migración. Sin embargo, hay una pregunta que quizá debemos hacernos. ¿Ha terminado el proceso migratorio? Para Gustavo Yamada la respuesta es sí, pues responde: lo que pasa es que ya no hay población en el campo. Esa gran migración histórica que empezó en los años 40, que provocó que Lima pasara de 1 millón de habitantes a los más de 8 millones en la actualidad, ya no existe. Se quedó en las zonas rurales la población mayor, que sin duda no migra. La teoría económica y los estudios de migración revelan que mientras más joven, mayor es la probabilidad de migrar. Entonces, salta una vez más la alarma. Y recordando a Hegel, la negación de la negación resulta en movimiento, y si no hay movimiento, el fantasma del estancamiento resuena. ¿Acaso el cesar de la dinámica migratoria nos indica la muerte de la sociedad rural peruana? Y con ella, el fin de este periodo de creación cultural tan rico para que las naciones solidifiquen su sentido de pertenencia. Conclusión. Hugo Neira, referenciando el concepto de cultura del antropólogo británico Edward Burnett Taylor, dice que cultura es un conjunto de hábitos o costumbres que adquiere el ser humano en la sociedad. En consecuencia, remarca la aparición de conceptos como el de la cultura chicha, a través de la inculturación de la realidad limeña por parte del poblador venido de los Andes. Entonces, para finalizar, digo que todo lo acontecido contribuyó a la formación de nuevos usos culturales en el neopoblador peruano, que utiliza un imaginario fusionado, rico en apego a la tierra como el andino, pero dinámico, maleable y aventurero como el español. Estos usos más tarde pasarán a designar una cultura, un estilo social y una actitud idiosincrática más o menos generalizada. Es por ello que debemos de concluir que el principal aporte construccional de la migración para nuestra identidad cultural, y gracias a sus distintas etapas desde que surgimos como nación, es la creación de esta, nuestra cultura chicha. ¿Será entonces, acaso, que hemos por fin encontrado nuestra identidad nacional y a partir de la aceptación de esta lograremos un sentido de pertenencia único en matices de incas y mandingas, de serranos y criollos, de sangres calientes? ¿Acaso este es el camino correcto para fundir todas las sangres en esa sangre peruana que nos hará finalmente de una raza distinta? La patria no es un pisco ni un plato de comida, es esa herida, es cada vida, es esa historia que todo el mundo olvida, cada mujer desaparecida, y esa bandera ahí en lo alto que me recuerda, y esa bandera ahí en lo alto que me recuerda que hay muchos más muertos que santos.